Charlamos con Alejandro de Barbieri, psicólogo clínico, director del Centro de Logoterapia CELAE, y con Rafael Ibarzábal, quien es maestro, licenciado en Pedagogía y también director general del Colegio Jesús María de Montevideo. Un gusto realmente para abordar temas que son centrales a lo que es la tarea de los padres y de las madres, ¿no? En este mundo actual. Cuando la educación además se plantea como uno de los principales desafíos que tenemos entre manos cuando decidimos tener chiquilines, ¿no? ¿Qué padres y madres están necesitando los niños de hoy? A ver, Alejandro, si podemos empezar por ahí. Bueno, creo que lo medular del esfuerzo que hacemos, ¿no? Educadores, psicólogos o médicos, todos los que estamos en esta tarea, es primero devolver los padres a su rol, ¿no? Un poco, recuerdo ahora una publicidad que dice: devuelvan los padres a la naturaleza. Esa clase de publicidad ahora que promociona vacaciones. Creo que también deberíamos hacer una publicidad que diga: devolver los padres a su rol, ¿no? Hemos claudicado de nuestro rol. Un poco siguiendo el libro de Sergio Sinay, les puede servir mucho, que se llama La sociedad de los hijos huérfanos, donde él plantea de que estamos frente a una situación de orfandad normativa, que tiene que ver con la falta de límites, y orfandad afectiva, ¿no? O sea, porque el padre no está. Y a veces, para recuperar esa autoridad y recuperar ese rol, primero el papá tiene que estar, de repente pasar más tiempo literal con sus hijos, que a veces es muy difícil, ¿no? En la consulta uno recibe muchos papás que nos dicen: Alejandro, ¿no es verdad que lo importante es la calidad, ¿no? Y mi respuesta ya la saben de memoria. Y digo: no, lo importante es la cantidad. Decime la cantidad de horas que esta semana vas a estar con tus hijos, sin hablar de la escuela, jugando, estando presente, que te acompaña a tu trabajo, para ir después recuperar esa autoridad. La autoridad no se da por simbiosis, se va dando en la medida en que el niño encuentra ciertos hechos que lo ponen a su papá en ese rol. Claro, porque ¿qué pasa? Y voy un paso antes, sí, ¿no? ¿Qué niños estamos viendo que hacen que nos pongamos en esa falta de rol o esa claudicación de roles de padre y madre? Yo creo que hoy uno va viendo que asistimos a algunos fenómenos en la infancia que se pueden caracterizar por distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, niños que toleran mal la frustración, una muy baja tolerancia a la frustración, niños que no tienen bien estructurado el sistema de control, y entonces todo lo referente al control de espera, a la capacidad de posponer en el tiempo la realización de necesidades y por otros fines, o el control de impulsos, que reaccionan agresivamente. Bueno, son un tipo de niños que nos hablan de esta orfandad normativa, por un lado, ¿no? Pero al mismo tiempo de una cierta inseguridad que es fruto también de una orfandad afectiva, donde, como no tengo tiempo, como no tengo una disponibilidad real, lo nutritivo lo compenso con cosas. Con cosas, sí. Y al mismo tiempo niños como saturados, porque además los papás quieren o queremos que sean perfectos, y entonces ya los sobreestimulamos y los empachamos. Bueno, ese tipo de fenómenos donde cada vez es más difícil la sorpresa, cada vez más difícil el espíritu emprendedor, cada vez, bueno, nos llevan a pensar en esos papás ausentes o al menos desdibujados, ¿no? Detrás del temor o detrás de otro tipo de corrientes que a veces se dan, ¿no? Claro, ¿y cómo cambiar eso? ¿Qué elementos podemos manejar? Porque venimos quizás de una sociedad que hace no tan pocas generaciones, los padres eran, es decir, estaba muy claro el límite de lo que era la autoridad, de qué debía ser un padre, qué es lo que debía ser una madre. ¿Cómo podemos manejar nosotros como nuevos padres y madres esta situación? Yo creo que es el gran desafío, ¿no?, que tenemos, de poder un poco recoger también, como tú bien decís, lo que ha sido las generaciones, lo que ha sido lo tradicional. Yo siempre recuerdo que mi padre me contaba que su papá a su vez lo educó por control remoto. O sea, esa simple seña quería decir conversación de adultos, niños al cuarto. Hoy en día le sacan el Wii. No estaba esa duda, pero también estaba esa autoridad ya dada, quizás fría, quizás distante. Ya sabemos un poco el pecado, entre comillas, de un estilo así. Pero hoy en día parece que estamos en el otro extremo, ¿no? O sea, donde los gurises no reconocen en ese papá o en ese abuelo, después por lo tanto en el educador, un representante, ¿no?, natural de una autoridad o de una jerarquía, ¿no? Aquello de la figura paterna que decimos los psicólogos, de lo que está bien, lo que está mal, y que se esperaba que el mayor era el representante, ¿no?, de esa norma, que a su vez lo avalaba con su ejemplo, ¿no? O sea, con su ejemplo de vida avalaba
esa norma que era como parte de la convivencia diaria, ¿no? Entonces, yo creo que para devolver esto debemos recoger bien, bueno, ¿dónde están los padres hoy en día? Primero, no está. Bueno, entonces si usted puede estar como está, porque puede ser que esté, y como bien decía Rafael, está desdibujado, o sea, porque está en burnout, está quemado, está cansado, está fatigado, porque trabajamos más horas que antes. Hoy en día prácticamente no hay horas de trabajo, hoy en día se trabaja todo el día, ¿no? Hasta que a las 12 de la noche igual dejan el BlackBerry o el celular prendido, o sea, no hay como ese tiempo interno de descanso, de desconectarse para conectarse con el mundo afectivo. Incluso ese papá distante o ese abuelo distante de antes, quizás cuando dejaba de trabajar y se sentaba, estaba leyendo un libro. Y el nene sabía que se podía acercar, ¿no?, a ese papá y hacerle una pregunta o hacerle algo. O sea que tampoco era tan, digamos, frío como lo podemos ver nosotros desde ahora. Y el gran desafío de lo que nombraba Rafael, los síntomas que tenemos hoy en día de niños así con tanta tolerancia a la frustración, implican un desafío muy grande. No claudicar de nuestro rol, yo creo que es el gran desafío para poder, desde el límite, con amor, con cariño, pero bien marcado, devolverle al papá a esa seguridad que como adulto le falta. Porque también acá tenemos la crisis hoy en día del papá, es que el papá espera ser querido por su hijo. Esto es algo nuevo. Mi abuela siempre decía, tu tía salió así, tu madre salió así, ella no tenía nada que ver. Y hoy en día los padres culpógenos y madres culpógenas, que sería tema para otro debate, para mí los padres no tenemos culpa, los mamás sí tienen culpa porque se fueron de la casa, los padres no sufrimos de esa culpa, porque se tiene que ver con el rol del padre, pero de repente sale después. Los padres culpógenos decimos, no, pobrecito, porque lo que le pasó, porque fíjate que lo rezongué, ¿no? Porque tengo miedo que me deje de querer por el límite que le puse. Entonces, si mi afectividad está basada en si el nene me quiere o no, entonces ya estoy frágil y el niño ya sabe que tiene un crédito ahí para él seguir como chupando, entre comillas, y pedir o seguir manipulando o seguir chantajeando, ¿no? O sea que... Yo no quería dejar, Alejandro, con Rafael. Acá hay un tema que cambió mucho y es que la mamá está trabajando, a diferencia de lo que pasaba antes. Y tampoco quiero culpabilizar a las mujeres que están trabajando y muchas familias, cada vez más, de mujeres solas, mujeres jefas de hogar, que seguramente, bueno, están escuchando todo esto. Sí. ¿Cómo manejar, cómo tratar, reconociendo que venimos cansados de trabajar, que estamos tratando de pagar más cuentas de las que podemos y tal? ¿Cómo poder manejarlo en la cotidiana cuando vienen los chiquilines y poder ejercer esa autoridad de la mejor manera? Bueno, yo creo que mis viejos también venían cansados de trabajar. Mi padre era un obrero, trabajaba en una gran fábrica, en la época trabajaba mucho y venía cansado. Pero tenía incorporadas algunas cosas que yo creo que se han perdido, porque a veces también el cansancio, el estrés, todo eso empieza a ser como un lugar donde depositamos algunas responsabilidades. Creo que hay que recuperar de alguna manera algunos conceptos que de pronto han caído en tela de juicio, ¿no? Hoy hablar de autoridad, hablar de obediencia suena feo. Creo que devolver a los padres a su rol es devolver a los padres al poder, y el poder tiene una significación muy positiva, es la capacidad de, y yo creo que en ese sentido hay que empezar a asumir algunas cosas muy básicas. ¿Por qué se necesita el poder? ¿Por qué se necesita la capacidad? Y porque cuando nacemos venimos diseñados para sobrevivir, pero tenemos que aprender a convivir, y ahí se nos genera todo el problema. Y para aprender a convivir necesitamos esa capacidad que se llama autoridad, autoritas del griego, capacidad de hacer crecer, que los padres tienen sobre los niños. Y la tienen especialmente en los primeros años de vida, porque además el amor de los niños a los padres en los primeros años de vida es incondicional. Entonces, toda esta temática empezó a generar temor. Y empezó a generar temor por la falta de tiempo, por el cansancio, porque uno dice, si tengo poco tiempo no voy a ponerme botón. Pero sin esa realidad, o sea, sin asumir esa función de capacidad de hacer crecer a los hijos, es muy difícil. No es solo el tema del cansancio, yo creo que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es un poco esta temática de, bueno, es como decir, cuando venimos de fábrica, venimos con el acelerador puesto pero sin frenos. Hoy a los papás les cuesta asumir que una de las tareas es colocar los frenos. ¿Y por qué son necesarios los frenos? Porque necesitamos convivir, y a eso se aprende. Y se aprende a través de la relación educativa. Claro, y hay padres que pueden decir, no crean traumas a los hijos por ser muy estrictos,
¿no? ¿Puede haber un miedo por ejercer la autoridad o no? ¿Cuál es ese límite? Si es autoridad, es con amor, no es con miedo. Si es autoritarismo o es dictatorial, porque también es eso lo que quizás... Y primero, yo trabajo mucho en la película El Rey León. Los papás les va a gustar mucho, ¿no? Ahí hay dos modelos de ser padre: de Mufasa, que es el papá de Simba, y el de Scar, que es el tío malo, que de hecho establece como un estilo mucho más hitleriano, si se quiere, de una autoridad. Scar no tiene la autoridad y Mufasa sí la tiene, y se la quiere pasar a su hijo. Y en esa película se ve clarito que el papá le dice: yo espero esto de ti, y no vayas a tal lugar porque ese lugar no puede ir. El nene va, el padre lo castiga, habla con él con amor y le dice: me decepcionaste. Y el hijo dice: pero papá, yo quiero ser valiente como tú. Y ahí ya está dada la identidad. Dice: ser valiente no es hacer lo que uno tiene ganas. Fíjate la respuesta de Mufasa, película año 1994. Y eso es lo que trabajamos con los padres y con los niños. Un nene que te dice: yo quiero hacer siempre lo que tengo las ganas. ¿Cuál es nuestra tarea como padres? Educar esas ganas, porque si lo dejo en las ganas, lo dejo en un mundo instintivo. Y Sabater, en El valor de educar, hace una cita que para mí es fantástica para trabajar con docentes y con padres. Dice: si usted es pesimista como papá, no puede educar, porque no le puede contagiar vida al niño. Nosotros creemos en la perfectibilidad del hombre, por lo tanto el papá tiene que ser optimista con naturaleza para contagiarle al nene de que vale la pena vivir. Si es pesimista, lo doma, dice Sabater. Si es optimista, lo educa. Yo tengo 2 hijas y tengo 2 gatas en mi casa. Yo siempre cuento esto en las charlas. Cuando yo la llamo Martina, que es mi hija mayor, a veces viene. Cuando la llamo la gata, a veces viene. Hasta ahí se parecen. Pero a mí me parece que Martina es distinta que la gata. Tiene algo distinto. Ahora, si yo la quiero domar, se va a parecer al gato, se va a parecer al perro. Entonces, esto a veces uno tiene que poner ejemplos de impacto para que realmente veamos que uno puede educar en los instintos, y entonces queda el niño a un plano animal. Por algo tenemos las patologías que tenemos, que tienen que ver con falta de control de los impulsos, lo que señaló Rafael más temprano, una cosa más instintiva, más primitiva, si se quiere, el ser humano. Nosotros somos responsables de educarlo, en que él eduque ese mundo instintivo y dé una respuesta humana. Y eso me parece que es nuestra tarea. Rafael, ¿nos pasamos para el otro lado con el tema de ser padres y madres amigos de nuestros hijos? ¿Es eso posible? No es posible. Es decir, yo creo que los amigos, si no me equivoco, es casi el único vínculo que se elige en esta vida. Claro. Los papás, las mamás, los hermanos no se eligen. Y yo suelo decir, medio bromeando, que la pareja, más o menos porque uno la elige en un estadio de enamoramiento que genera sus distorsiones, ¿no? Nuestros hijos van a tener siempre amigos. Yo creo que con un papá o una mamá que se empeña en ser amigo de su hijo, si lo logra, lo más que puede conseguir es generar un huérfano. Porque el hijo necesita papá y mamá. Los amigos los va a tener. Ahora, nadie ha dicho que ser papá y mamá y ejercer equilibradamente la función normativa y la función nutritiva tenga nada que ver con la desafectación, con la falta de cercanía, con la falta de cariño, porque a veces en esa pretensión incluso de ser amigo hay hasta una cierta pretensión egoísta de controlar y manejar toda la vida de nuestros hijos. Hoy creo que a los papás les está resultando muy difícil manejar esos ámbitos desconocidos de la vida de los hijos, que son necesarios, pero que hay un afán de control y de digitación muy fuerte. O sea, tenemos miedo de ser muy estrictos, pero queremos domesticar a los hijos. Por la vía del control, por la vía de saber a cada minuto qué está pasando y qué está haciendo. Hay un educador italiano, Tonucci, que le expresa su pensamiento educativo a través del dibujo, de los cómics. Los primeros libros que escribió se llamaban Con ojos de niño, y el último que ha escrito se llama Con ojos de abuelo, que es cuando él ha empezado a ser abuelo, ¿no? Y él dice, la gran tesis que dice ahí es: los niños, ¿por qué prefieren salir a la plaza a jugar con los abuelos? Porque cuando salen a la plaza a jugar con los abuelos, el abuelo se encuentra con otros abuelos, se pone a jugar al ajedrez, y el niño hace la suya y puede experimentar cómo estirarse por el tobogán de cabeza, cómo saltar esto, Cuando sale con el papá está con el ojo: cuidado, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que hay un desafío importante. No se trata de ser amigos de nuestros hijos. Ser papá no significa no ser cariñoso, no ser cercano. La amistad es algo que se elige. Nuestros hijos necesitan padres, es decir, aquellos que asumen
la responsabilidad de hacer crecer a los hijos desde lo que él ha dicho, es decir, desde una realidad donde la vida empieza a ser un fenómeno en mí, son cosas que me suceden, necesidades que tengo, ganas que me dan, y tengo que aprender a que la vida sea un fenómeno mío. Es decir, yo tomo mis decisiones, yo elijo. Pongo un ejemplo. El hambre, el apetito, las ganas de comer es un fenómeno en mí, es algo que me sucede ahora, por ejemplo. Digo, hasta ahora me gustaría estar comiendo. Tengo hambre. La dieta que yo hago es un fenómeno mío. Es decir, yo elegí una manera de alimentarme. Y no me alimento solo desde lo que me da ganas, sino desde lo que voy comprendiendo que además necesito, etc. Bueno, este tránsito de la vida que se manifiesta como un fenómeno en mí, a la adultez, que es que la vida es algo mío, necesita ser asistido por la educación, y en especial la de los papás. Y a su vez, lo difícil para los papás hoy en día, que es poder sostener el no, y es que queremos el resultado en el momento, que en general eso es algo que le pasa más a la mamá. La mamá tiene más el premio del afecto del nene en el momento. Te caíste, ¿qué te pasó? Vení, un beso, un abrazo. Los papás queremos esperar en el momento el resultado, y a veces lo vemos a larga distancia. El rol del padre se ve a larga distancia, inclusive a veces no se ve hasta que el nene no es papá y empieza a mirar para atrás y decir, pucha, no era tan fácil lo que decía el viejo, ¿no? Ahí se empieza a ver cómo ese rol, cómo ese límite puesto a su debido tiempo dio un resultado de que el niño es un adulto que puede jerarquizar, que puede ordenarse, que puede controlar su mundo impulsivo, ¿no? O sea, las dos cosas también pasan hoy en día, que queremos la satisfacción inmediata de ya saber si estoy siendo un buen padre o no, con lo cual ahí ya genero culpa, genero inseguridad, y de hecho no tengo una fortaleza afectiva que me diga, no, yo sé lo que estoy haciendo por mis hijos, aunque llore, grite y patalee, me mantengo firme en mi postura, que no quiere decir ser agresivo y autoritario. Cuando tú decías, Rafael, función nutritiva, función normativa, creo que habría que explicar un poco más esos conceptos, porque de alguna manera los ejecutamos, sí, y habría que ver el alcance. Bueno, por decirlo de una manera sintética, que no nos lleve demasiado tiempo, la relación educativa se teje o debe tejer equilibradamente esas dos funciones. La función nutritiva es la función de protección, todo lo que implica dar seguridad, conferir afecto, promover, acompañar, ayudar, proteger, asegurar, es la función del sí, es la función de la afirmación del otro, bueno, todo aquello que contribuye a ese sentirse seguro para poder crecer, el poder confiar en la vida, ¿no? Porque soy querido, soy acompañado, soy protegido, soy alimentado, soy. Pero al mismo tiempo está la otra función de la educación, que es la función normativa, es aquella que apunta al aprendizaje de la convivencia, es la que me enseña a autorregularme, a autolimitarme, a colocarme en una situación compleja, a saber renunciar, es la que implica la construcción de la fortaleza, es la función del no, la función del sí y la función del no. Quizá yo fui educado en un contexto socioeducativo, una cultura educativa altamente normativa, porque mi abuelita, que la tenía muy clara, siempre me decía, tú tienes que ser un niño como Dios manda, y eso estaba escrito además, no había lugar a dudas, altamente normativa y poco nutritiva en el sentido de que no había demasiada preocupación por esto de la autoafirmación, del autoconcepto positivo, el afecto más o menos no se expresaba demasiado, aunque uno se sentía muy querido, ¿tá? Pero bueno, ese desequilibrio, ¿no? Muy normativo, poco nutritivo, que quizá un poco la tendencia que eso generó en mi generación fue una cierta neurosis, ¿no? Claro. Vivimos, nos construimos muy desde el deber ser, claro, y difícilmente nos preguntamos quiénes queríamos ser. Pero claro, quizá hoy lo que pasa es que tenemos... El péndulo se movió para el otro lado, pero tampoco es que tengamos una educación muy nutritiva, porque no hay una presencia, como hemos dicho, un afecto, sino que lo nutritivo se desarrolla a través de las cosas, las seguridades materiales, las cosas, y muy poco normativa. Entonces, claro, cuando el desequilibrio se da de ese lado, y la relación educativa es altamente nutritiva en el sentido del dar placer, del dar satisfacción, y muy poco normativa,
se genera una muy baja tolerancia a la frustración. Claro. Y normalmente la muy baja tolerancia a la frustración se manifiesta entre otras cosas como agresividad, dificultad para la toma de decisiones, dificultad para sostener los esfuerzos, en fin, una serie de cosas. A mí me gustaría cerrar esto, porque quedan muchas preguntas, ¿no? Pero si tuviera que dar algunas claves, ¿no?, para los padres y las madres que están escuchando, de cómo fortalecer el rol, cómo orientar en decir, a ver, cuidémonos por este lado y por tal otro para hacer a nuestros hijos de la mejor manera, que crezcan bien. A mí cuando me preguntan qué tengo que hacer para que mis hijos sean felices, le digo, siendo feliz vos. Vos, en el caso de si tengo una pareja, ¿verdad? Aldo Nauri, en pediatra francés, le responde lo mismo. Una madre que dice, ¿qué hago para que mi hijo crezca sano? Y él le dice, haga que su marido siga enamorado de usted. O sea, a veces creemos que tenemos que hacer algo con el otro como niño, cuando lo que tenemos que hacer es pasar por este rol, fortalecerlo. En el caso del hogar monoparental, como tú decías bien, también se necesitan los dos amores. El amor de padre, que vendría a ser más función normativa, que bien explicó Rafael, y el amor de madre, que vendría a ser más esa función del sí, más nutritiva. Necesita los dos brazos, ¿me explico? Los dos brazos que guíen, y eso es lo difícil de una persona que tiene que estar, ¿no?, diciendo que sí, te quiero, vení, un beso, un abrazo, ¿verdad? Vamos a hacer los deberes, y enseguida, no, esto no lo hagas, esto no, ese doble rol, que tampoco ha cambiado en cuanto a la figura. Tradicionalmente lo heredamos del abuelo, el papá, el que ponía la función normativa, y hoy en día ya a veces es la mamá, está representada en la figura de la mujer por su personalidad, por su forma de ser, y quizás porque ha entrado en el mundo del trabajo, como tú decís, y convive más, y de repente hay un papá que es más sobreprotector, más función materna, me explico. Hoy en día a veces los psicólogos nos encontramos con esta. Lo importante es que estén los dos roles, ¿verdad? Los dos roles para que el niño sepa que es aceptado como persona, pero que también tiene que hacer algo. Y para que tiene que hacer algo, tiene que cumplir con, y no olvidarse a frustrar. Tú me preguntabas claves, no tener miedo, no a frustrar, porque esa herida va realmente a ayudar a lo que el niño crezca. El doctor Jerónimo Acevedo siempre hace un chiste, que él le dice a sus nietos, no se laven los dientes. Es el consejo que le da a sus nietos, no se laven los dientes, y se enojan sus hijas con él. ¿Pero por qué? Dice, porque a mí lo único que no me duele es lo que no es mío. Ni la prótesis dental, ni la prótesis de cadera. Y se matan de la risa. O sea, si es lo que es tuyo, te va a doler. Porque somos humanos. Y nos duele que nuestros hijos crezcan. Y nos duele que se golpeen ellos solos por el tobogán. O que la maestra le puso una sanción. Pero ese sufrimiento le va a traer un crecimiento que le va a ayudar a postergar la frustración y a poder caminar. Y esto es lo que falta hoy en día. La dimensión del proyecto como camino. O sea, ya queremos todo ya. Liberarse del miedo también, ¿no? Yo creo que hoy una cosa que caracteriza mucho a los papás es el temor y un cierto sentimiento de culpabilidad, del que hay que liberarse y hay que hacer un proceso. Estoy totalmente de acuerdo con él. Yo suelo, cuando hablo con papás, decir, a ver, que levanten la mano los que están de acuerdo. En mi casa lo primero son mis hijos. Bueno, pues están todos hay que jugar. Los primeros son ustedes, es la pareja. Totalmente. Y luego también hemos ido construyendo un temor a la contrariedad, un temor a la tensión, un temor al conflicto. Pero yo digo una cosa, si tomamos al mejor jugador de fútbol, le damos una pelota y le decimos juega al fútbol, ¿qué es lo primero que nos va a pedir? Un contrario. Si vienen 7 amigos de él y dicen jugamos en tu equipo, no se puede empezar a jugar. Para empezar a jugar hace falta un contrario. La contrariedad dinamiza el crecimiento, dinamiza las relaciones, no hay que tenerle miedo. Bien, Rafael Ibarzábal, Alejandro de Barbieri, muchas gracias. Gracias.